Muy buenas tardes. Es un gusto contar con su grata presencia. Quisiera darle la más cordial bienvenida al coloquio Innovación en el aprendizaje y la formación docente en matemática. Esta es una actividad desarrollada por la Cátedra de Didáctica de las Matemáticas y la carrera de Educación General Básica, primer y segundo ciclos, en el marco de su 44 aniversario. Quisiera comentarles que la actividad está siendo grabada y que cada una de las especialistas brindará espacios para sus consultas y participación. O bien, al final de la actividad académica, abriremos un espacio en el que podrán realizar sus consultas utilizando el chat o el micrófono. Seguidamente, tendremos las palabras de la magíster Karen Palma, encargada de la carrera de Educación General Básica de primer y segundo ciclos. Muy buenas tardes, muchas gracias Victoria. Un placer para la carrera, para la Cátedra Didáctica de la Matemática, compartir con ustedes esta tarde y este coloquio que hemos preparado con mucha intención, con muchas ganas de que realmente vivamos un espacio para refrescar. Creo que muchas veces los que estamos en educación primaria dejamos la matemática de lado, esos espacios para capacitarnos, renovar información, para ver cuáles son la didáctica, la metodología que mejor nos llevaría a generar procesos de aprendizaje en el estudiantado de primaria. Hoy la carrera tiene el privilegio de tener 3 excelentes especialistas en lo que es la enseñanza de la matemática, y yo creo que hoy, como siempre digo, a ponernos en actitud de aprendientes y de disfrutar de este espacio. Realmente nos van a recorrer por 3 temas que nos van a dejar, sé que muchos aprendizajes y muchas inquietudes, cómo podemos mejorar. Creo que la habilidad del mejoramiento profesional es algo que cada persona debe trabajar en sí misma. Hoy le agradezco porque sé que si usted está aquí acompañándonos es porque tiene toda la intención y el interés de sacar ese tiempito para usted mismo. Eso yo creo que la carrera le agradece por confiar en nosotros y estar aquí, y sé que sus estudiantes de primaria también se lo van a agradecer. Realmente todos los recursos que hoy las compañeras nos van a presentar nos van a permitir visualizar hacia dónde ha avanzado la matemática como asignatura en la educación primaria. A veces nos quedamos solamente con ideas ya tal vez un poquito viejas, ¿verdad? De que la matemática sigue siendo ejercicios, que la matemática sigue siendo difícil, que la matemática sigue siendo un reto para la persona docente. Y hoy yo creo que las compañeras nos van a enseñar que más bien la matemática enamora, la matemática está en nuestro contexto, en nuestro día a día. Y el entenderla así como docentes nos va a hacer llevarlo así a nuestros niños y niñas que atendemos día a día. Entonces, nuevamente, a disfrutar de este espacio, les agradezco mucho el tiempo. Olvidaba recordar, bueno, que este coloquio nace a raíz del 44 aniversario de la carrera, de fundación de la carrera, y será un placer para nosotros poder compartir. Al final van a ver que van a quedar muchas opciones para seguir capacitándonos y aprendiendo sobre la mediación en la matemática. Entonces, muchísimas gracias y muy bienvenidos. Muchas gracias, Karen, por sus palabras. Sin más preámbulo, primero solicitarles mantener sus micrófonos apagados para no causar interrupción en la actividad. Y sin más preámbulo, quisiera presentarles a la profesora Marianela Zumbado Castro, quien nos presentará la exposición acerca de formación docente y resolución de problemas. Ella es doctoranda en educación de la UNED, máster en educación, licenciada y bachiller en enseñanza de la matemática de la Universidad Nacional de Costa Rica, docente de matemática, formadora de docentes en primaria y secundaria desde el proyecto Reforma Matemática de la Educación en Costa Rica del Ministerio de Educación Pública, investigadora en campos como evaluación de los aprendizajes y resolución de problemas en educación matemática. Actualmente
Labora como tutora de la Cátedra de Didáctica de la Matemática de la UNED. Es un gusto cederle el uso de la palabra. La escuchamos, profesora. Gracias, Karen. Me permito compartir pantalla. Me indican si todo se ve bien. Sí, se ve muy bien. Excelente. Bien. Como lo mencionaste, el título es Formación Docente y Resolución de Problemas, y mi propuesta para esta tarde es que pasemos por estas tres secciones, por decirlo de alguna manera. Primero, voy a plantear una actividad que me permita modelar la estrategia metodológica de resolución de problemas, porque mucho es decir lo que se debe hacer y otra cosa es vivenciarlo. Entonces, yo soy de la creencia que cuando uno vivencia, asume y luego puede modelarle a otros ese comportamiento. Luego, dentro de ese modelaje voy a tratar de exponer algunas ideas, entre ellas los ejes disciplinares. Ese 5-4 es porque son 5 ejes disciplinares, ¿verdad? La resolución de problemas, la contextualización activa, el uso de la historia de las matemáticas, el uso pertinente y visionario de las tecnologías y las creencias y actitudes positivas hacia las matemáticas. De esos 5, creo que el trabajo que traigo para este espacio nos va a permitir tener contacto con 4 de ellas. Solo la historia de las matemáticas no está incluida, pero quiero que estén pendientes de cómo ellos están ahí. También haré unos comentarios sobre los procesos matemáticos y los niveles de complejidad que se asocian con los problemas. Luego, el metaanálisis del problema que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque dentro de este modelaje, la idea es, en una primera parte, jugarnos el rol de yo como un estudiante mío, ¿verdad? Y luego quitarnos ese sombrero de niño, de niña, para jugar el rol de docente, donde analizamos desde el planeamiento, desde cómo planificamos la clase, el problema que les traigo como parte inicial. Finalmente, voy a mencionar algunos aspectos sobre la evaluación de los aprendizajes y el vínculo con la resolución de problemas. Voy a comenzar con lo de modelar la estrategia metodológica. Esta parte de las conversaciones son muy difíciles, ¿verdad? Porque se siente uno como en un monólogo. Entonces, por favor, si hay dudas, pueden colocarlas en el chat. Y en algún momento mis compañeras van a sistematizar las consultas o las atenderemos al final. Si es muy, muy importante, pónganlo en el chat y nosotras nos comunicamos para ir atendiendo las dudas. Ok. Esto es lo primero que traigo para ustedes. Este es un problema que quiero que resuelva. Lo voy a leer para ustedes y después de esto vamos a tener un minuto para que usted piense cómo podría resolverlo. ¿Ok? Entonces, lo leo con ustedes y traten de pensar cómo lo resolverían y si tienen la respuesta, mejor. En la panadería Trigo Dorado, todos los miércoles, o sea, los días como hoy, los bocadillos pequeños tienen un precio de 375 colones. Ana tiene hoy 5,000 colones en el bolsillo y debe comprar 1 litro de leche de 840 colones. ¿Cuántos bocadillos podrá comprar Ana? ¿Ok? 1 minuto. Voy a dejar esta lámina, la otra dice que tienen 1 minuto, pero para que lo tengan ahí y puedan tratar de pensar cómo resolverían este problema. Ok, creo que ya estamos, ¿verdad? Yo ahí más o menos conté el tiempo, ¿verdad? Creo que podemos estar listos.
Esta primera parte se llama propuesta de un problema porque es lo primero que se presenta a la clase. Una situación contextualizada. Ahí tenemos la resolución de problemas y la contextualización activa. Veamos qué sigue aquí. Les solicité que en un minuto se plantearan una posible estrategia de solución y tal vez hasta la respuesta. ¿Verdad? Yo sé que es muy poco tiempo, Nela, con costo, y mientras leí, bueno, sí, yo sé, pero bueno, ustedes saben que en estos eventos el tiempo nos gana siempre, ¿verdad? Entonces, viene una tercera etapa, la que es denominada discusión interactiva y comunicativa. Entonces, en este momento, por favor, en el chat pueden ir dejando las respuestas. ¿Cuál es la respuesta a ese problema? ¿Sí? Y una persona nos va a abrir el micrófono y nos va a contar no la respuesta, no el numerito, sino cómo encontró la respuesta. Voy a volver a, vean que aquí lo que tengo es cómo hallaron ese dato, esa es la pregunta que quiero que reflexionen, y me voy a devolver a la situación problema para que la tengamos presente mientras quien nos va a ayudar participando nos cuenta cómo hizo la solución. Ok, las compañeras que me ayudan ahí entre bambalinas para que le permitan a alguno de los chicos o chicas abrir el micrófono y que nos cuente cómo resolvió el problema. Acá tenemos la respuesta de Jeffrey. No sé si Jeffrey quiere Ajá. comentar cómo lo resolvió. Excelente, Mónica. Jeffrey, te escuchamos. Bueno, si quiere, Jeffrey, ¿verdad? Así Buenas como... tardes. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, no sé si fue la respuesta correcta, pero Tranquilo, cuéntenos qué fue lo que hizo. bueno, vamos a ver. Según la interpretación que yo tengo sobre la propuesta del problema, me basé en que Ana tiene 5,000 colones. Entonces, debe comprar el litro de leche, que son los 840 colones. Entonces, ahí procedí a hacer una resta de lo que me sobró, lo dividí entre los bocadillos, el precio de los bocadillos pequeños, y me da un aproximado de 11 bocadillos. Y me Muy sobra bien, Jeffrey. Ajá. perdón, y me sobra 35 colones del total que me quedó del total de dinero que tenía Ana. Gracias. Ok, gracias, Jeffrey. ¿Algún otro que tenga algo diferente a lo que Jeffrey nos dijo? ¿Alguna otra forma de resolver el problema? Pueden levantar la mano, ahí tienen la opción y Mónica les da la palabra. Con permiso, mi nombre es Harold Mesen. Es que no encuentro la opción de levantar la manita. Ah, ves, perdona, Harold, por lo general se habilita, pero bueno, no importa. ¿Ya abriste el micrófono? Cuéntanos. Perfecto, bueno, en mi caso lo que hice fue hacer como un planteamiento velozmente, digamos, de la situación que nos están preguntando, estipulando qué es lo que queremos obtener y qué es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya a partir de ahí procedería como lo hizo el compañero, ¿verdad? Ejecutando una resta y una multiplicación, ¿verdad? Para ver cuál es el resultado que puedo obtener. Perfecto. ¿Y encontraste la respuesta, Harold? Bueno, no hice los cálculos aritméticos porque no era... No, perfecto, perfecto. Y ese fue el planteamiento, siempre primero la resta y luego el dato que tenías lo dividiste entre el monto que se le asignó al costo de los bocadillos. Correcto. Perfecto. Bueno, muchas gracias a los dos compañeros que participaron. Vamos a seguir aquí. Voy a presentar una posible estrategia de solución. Les voy a confesar algo, ¿verdad? Creo que en algunos años que tengo de andar en esto, es la primera vez que dos educadores de primaria me proponen una solución de este índole. Porque somos muy dados a resolver esto a través de conocimientos previos. Y entonces terminaban montando resolviendo mecánicamente el proceso, ¿verdad?
es que esto pasa a dividir, es que esto pasa a multiplicar o esto pasa a sumar, ¿verdad? Ese tipo de vocabulario que estaba asociado a la forma en la que aprendíamos álgebra hace algunos años en los colegios. Entonces, me parece maravilloso que los planteamientos de los dos colegas estén asociados a la parte comprensiva del proceso, y eso está muy bien. Yo resumí el proceso de solución de la siguiente manera. Cuando Harold mencionó un planteamiento, ese planteamiento puede ser a través de una igualdad, donde yo tengo 5,000 colones y con esos 5,000 colones tengo un dato fijo que son los 840 y además hay un dato que desconozco que se debe utilizar para encontrar un dato faltante, un valor completo faltante, ¿verdad? Que está asociado con esos 375 colones. ¿Qué esperaría uno que la persona estudiante haga? Ya que comience a hacer cálculos, ¿no? Eso que hicieron los compañeros, ¿no? A los 500 colones, yo les resto esos 480 y comienzo a multiplicar 375 o a dividir lo que queda entre 375 para encontrar ese dato faltante. Algunas aproximaciones podrían ser esas dos. Sin embargo, una se queda corta, otra se pasa, y eso nos hace pensar que parte de lo que ya nos dijo el primer compañero Jeffrey, me parece, era 11 y un poquito, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí es importante recordar que estamos hablando de bocadillos, entonces tiene sentido pensar en números enteros. Importantísimo, ¿qué se espera del estudiantado en primaria que haga con respecto a planteamientos como estos? Bueno, prueba y error, por tanteo, por una aproximación, por múltiples ensayos, ellos encuentren el valor faltante. Esta es la solución en la que yo pensé, ¿verdad? Porque ya van a ver, hay información que ustedes no tienen. Y es lo que yo sí sé del metaanálisis. Yo sé para qué nivel planteé este. Entonces usted me puede decir, Nela, eso no lo va a hacer un chiquito de 4º grado o eso no es apropiado para cierto nivel, ¿verdad? Bueno, pero es que yo planifiqué esta actividad para algo en particular, que eso está dentro del metaanálisis y ahora lo vamos a ver. Entonces, la solución exacta es 11,09, que fue el valor que Jeffrey nos comentó. Sin embargo, la pregunta que se debe responder es ¿cuántos bocadillos puede comprar? Y si hablamos de que este problema tiene un contexto real, ya se pueden comprar 11 bocadillos, aunque me queden, es más, el compañero nos dio el dato exacto, nos queden 45 colones. ¿De acuerdo? Continuemos. Cierre o clausura. Vean que hemos pasado por 3 etapas. Les planteamos un problema, luego hacemos el trabajo estudiantil independiente, que fue el minuto que yo les di para que cada quien leyera el problema, planificara una estrategia de solución. Luego hubo una discusión muy limitada. Tuvimos 2 participaciones en la que 2 compañeros participantes nos contaron que estuvo pensando. Ese es el manejo que usted podría hacer en el aula. Si es un mismo problema, supervisa el trabajo de los chicos e invita a 1 o 2. Si los problemas son abiertos y tienen múltiples respuestas, pues podrías hacer exponer a todos. Pero eso es parte del trabajo de las decisiones que usted como docente toma cuando plantea esto en una clase real, ¿verdad? Posteriormente, la discusión interactiva y comunicativa, viene el cierre o clausura, que eso es cuando usted, como docente, utiliza los recursos que se generaron con ese problema para formalizar una idea. En este caso, yo voy a formalizar solo una idea, es la solución de una ecuación. Entonces, vamos a hablar de ese 11, ¿verdad? Que son el número de bocadillos que permiten resolver o hacer válida la igualdad que se planteó. Y cuando hablamos de la solución de una ecuación, yo podría formalizar la noción diciendo que es aquel número que satisface una igualdad.
Yo sé, por ahí puedo tener profes de secundaria, Nela, pero ese vocabulario es muy amplio, debería ser más riguroso. Bueno, recordemos que estamos pensando en la formalización de algunas ideas en los primeros años de la primaria y para él es suficiente hablar de un número que satisface una igualdad y no me voy a meter con a quién pertenece ese número, a cuál conjunto, ¿verdad? Pero por ahora estas ideas estarían bien para el nivel al que yo estoy procurando plantear esta actividad. Cuando vean que mi propósito era uno, decir que era la solución de una ecuación, y yo lo debo, es obligatorio asociarlo con el problema que acabo de hacer. Entonces yo les voy a decir, este 11 permite responder a la pregunta planteada, pero el dato exacto sería 11,09, que es el valor que hace que esta igualdad se satisfaga. Debido al nivel educativo en el que yo estoy planteando esto, usted podría retomar algunas nociones, entre ellas las asociadas con variables, variable dependiente e independiente, y también con la constante, ¿verdad? Los 840 colones que teníamos como el dato de la leche es un dato constante, mientras que, igual que el 375, mientras que el variable es el dato que estamos hallando y que el estudiante sabe que es variable porque pasó por el proceso de tanteo. Muy bien. Vamos al metaanálisis del problema. Chicos y chicas, cuando yo planifiqué este problema, lo pensé para sexto grado, para el área de relaciones y álgebra. Eso usted no lo sabía, ¿verdad? Entonces ahora, viendo esta información, usted debe devolverse el problema y pensar, bueno, sí, puede no estar de acuerdo conmigo. Y decir, ok, mis estudiantes de sexto grado o un estudiante de sexto grado está en capacidad de resolver este problema. Además, les cuento que las habilidades que yo perseguía eran dos. Por eso puse integración de habilidades. El programa costarricense está hecho para que usted integre habilidades. No se puede hacer de una por una, no se debe. ¿Por qué? Porque cuando usted resuelve problemas, los conocimientos, las destrezas, las habilidades, los conocimientos, todos están en un proceso ahí sinérgico, ¿verdad? Ellos se unen, se revuelven, se combinan y entonces la integración de habilidades es como natural. Entonces, vean que las dos habilidades que yo seleccioné fue identificarse un número de solución de una ecuación y plantear y resolver problemas aplicando ecuaciones de primer grado. ¿Verdad? Estas dos las agrupé, están asociadas con el problema y si ustedes observan, si ya yo estoy en sexto grado, tengo entre mis conocimientos previos que es una constante, que es una variable, que es una relación de dependencia e independencia, incluso la noción de ecuación. ¿Verdad? Ok. A este problema yo podría agregarle una pregunta adicional. Cualquier otro día de la semana, Ana podría comprar la leche y únicamente 8 bocadillos como máximo. ¿Cuál es el costo real de los bocadillos pequeños? En esta pregunta, estimados docentes, estamos obligando al estudiantado a dar un paso más allá de lo que se planteó en el problema originalmente. De hecho, hay un pensamiento inverso, ¿sí? Tengo que tomar la información e invertir parte de lo que ya tengo y hice para poder hallar esta respuesta. Esto me permite hablar de los niveles de complejidad. Una pregunta como esta convierte el problema anterior, que yo podría considerarlo de conexión, a un problema que podría ubicarse en reflexión. Esto es una opinión muy subjetiva, ¿verdad? Esto habría que hacerle un análisis más profundo, pero es para que vean cómo. Un problema como este, donde el estudiantado de sexto grado comienza a enfrentarse y comenzamos a introducir los procesos asociados con las ecuaciones, la solución, la noción de igualdad, y le planteo una pregunta donde él debe modificar parte de lo que acaba de hacer o del aprendizaje que ya tiene, con una pregunta esta aumentamos el nivel de dificultad.
Ahora, un problema como este, usted podría usarlo en séptimo o octavo. Por ejemplo, los que son, aquellos que son docentes de secundaria, o usted podría usar este mismo problema en quinto grado en algún momento y luego ponérselos en sexto, o a principio de sexto y luego a finales de sexto. Entonces, la primera vez que el chico lo enfrentó, o uno parecido a este, sería para él de conexión. Pero cuando termina sexto, cuando hemos practicado esto muchísimas veces, simplemente es de reproducción. Él aplica lo que él aprendió, ¿verdad? Aunque tenga que leer el contexto, tenga que ordenar la información, ya él sabe cómo enfrentarlo. Entonces, su nivel de dificultad baja. Hay varias cosas. También están los procesos matemáticos, ¿verdad? Cuando los compañeros abrieron micrófono y nos contaron sobre cómo hicieron para resolver el problema, ahí se propicia la comunicación de nociones matemáticas. Además, cuando hicimos la representación de la igualdad, estamos usando o se hace presente, se propicia el proceso matemático de representación. Recordemos que los procesos matemáticos son 5. El primero se llama razonar y argumentar. Para responder a esta pregunta hay un razonamiento y una argumentación. En la otra también, pero bueno, este es todavía más, la exigencia cognitiva es mayor. Está el proceso de plantear y resolver problemas. Aquí estamos resolviendo los problemas. Está el proceso de comunicar, que se vio representado mediante la participación de los compañeros. Es una comunicación verbal de ideas matemáticas. Está la conexión, que en este caso se hace evidente con la realidad. Verá, solo estamos usando ideas de relaciones y álgebra, pero hay un vínculo con un contexto real que está asociado con el asunto de la economía, de los gastos habituales, ¿verdad? Y el proceso de representación, que es cuando hacemos uso de diversas representaciones, valga la redundancia, de diversas formas de mostrar un objeto matemático, en el caso de una igualdad, por ejemplo. Bueno, creo que ya casi estoy sobre tiempo y además ya casi estoy finalizando mi participación. Un par de ideas sobre la evaluación de los aprendizajes en resolución de problemas y la resolución de problemas. Varias recomendaciones rápidas. Muchachos, muchachas, ustedes a sus estudiantes de primaria tienen que ponerles diversos niveles de complejidad en las prácticas. Están los ejercicios que son solo de aplicación directa. Están los ejercicios que tienen que leer el contexto y aplicar ese conocimiento, pero con un sentido vinculado a la realidad. Y también pueden ser problemas de un tercer nivel, al que llamamos reflexión, donde el estudiante puede estar exigido a tomar una decisión, a dar una recomendación, como por ejemplo a esa pregunta pudimos haberle dicho lo que dijo el compañero, le sobraron 45 colones. ¿Cómo puede usted ahorrar o cuánto es el dinero que ahorra cada vez que compra los miércoles, ¿verdad? ¿O qué haría con ese dinero? Ese tipo de preguntas que trascienden al mero cálculo nos permite ofrecer niveles de complejidad. Problemas de contexto. Hay que mezclar problemas de contexto con problemas que tengan diferente complejidad. ¿Por qué? Más no es mejor. Poner a nuestros estudiantes hoy a resolver una lista de 55 sumas, todas igualititas, no ganamos nada. Mejor les proponemos 4 o 5 problemas donde él deba usar la suma, tomar decisiones, hacer representaciones, porque aunque sean menos, exigen más. Y no se vale. Hay cosas que no podemos hacer. No podemos preguntar en una prueba, en un trabajo que le mandamos a los chicos, cosas que no hemos practicado en clase. Entonces, los ítems que tienen estructura de problema tienen que ser homólogos a los que trabajaste en clase, porque no podés hacerlos una práctica de 55 ejercicios, todos iguales, y luego salís con un problema en el examen. Eso tampoco se vale, ¿ok? Tengo un par de láminas más. La primera les muestra este ítem. Quiero que lo lean rápidamente.
Un recipiente contiene 14 litros de agua y se le regaron 3,24 litros. Entonces, ¿cuántos litros de agua quedaron en el recipiente? No me den la respuesta. ¿Cómo harían la solución? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Por supuesto, es una resta y listo. ¿Que hay que agregar 2 ceros al primer término? ¿Hay algunas nociones involucradas? Perfecto. Vean el siguiente problema. ¿Cuánto he crecido? Esteban se pregunta cuánto ha crecido el último año. Lo único que su mamá recuerda es que cuando ambos niños se midieron, su estatura. No, lo único que su mamá recuerda es que cuando ambos niños midieron su estatura, ve, lo leí mal por la coma, ¿verdad? Su hermano mayor, Alejandro, medía 1,47 metros y él medía 32 centímetros menos. Hoy, un año después, Esteban mide ya 1,2 metros. ¿Puede usted ayudar a Esteban a averiguar cuántos centímetros creció? ¿Hay alguna diferencia? Es más, aquí lo tengo en la lámina. ¿Encuentra alguna diferencia entre el ítem 1 y el ítem 2? Mencione al menos una diferencia. Creo que estamos sobre tiempo, entonces no voy a abrir micrófono, ¿verdad? Pero quiero que lo piensen. El ítem 2 implica una resta también, pero hay una interpretación del contexto que exige un mayor nivel cognitivo. Y no hablo de comprensión lectora, ¿verdad? Porque eso también está asociado, por eso está asociado a matemáticas, ciencias y a cualquier otra asignatura. Me refiero a que interpretar ese contexto es un poco más complejo. Y también está implícito la conversión, porque vean que hay 32 centímetros, hay otras unidades en metros, y entonces exige al estudiante no solo hacer la operación básica que se requiere, sino conectarse con el área de medidas, que implica una conversión. Aquí tengo 2 notas para mí, que son estos 2 símbolos, ¿verdad? Aquí solo hago un cierre. En el material que se les va a compartir hay un conjunto de sitios recomendados para que ustedes consulten y además algunos artículos que podrían ser de interés para poder ampliar sobre la temática. Nosotros desde la cátedra hemos tenido un vínculo con el proyecto de reforma de la educación matemática y hemos profundizado en el trabajo con la resolución de problemas y el abordaje de los contenidos. Entonces, este trabajo se ha diseñado bajo esa perspectiva, desde la perspectiva que colaboramos en la formación docente con un énfasis en la propuesta del Ministerio de Educación Pública sobre el abordaje y la resolución de problemas, ¿verdad? Bueno, hasta aquí mi participación. Cualquier pregunta la ponen en el chat o nos la comunican de último y le damos el pase a mi compañerita Mónica. Muchísimas gracias. Pero la van a presentar. Sí. Muchísimas gracias, profesora Marianela, por su exposición. Seguidamente, como bien nos ha indicado, seguimos con la participación de la profesora Mónica Mora Badilla con la charla Atención del talento matemático dentro del aula. Ella es doctoranda en didáctica de la matemática, máster en didáctica de la matemática, licenciada y bachiller en enseñanza de la matemática, docente de matemática, formadora de maestros y maestros en la Universidad de Costa Rica e investigadora del desarrollo del talento matemático para educación primaria. Actual tutora de la Cátedra de Didáctica de la Matemática de la UNED. Es un gusto cederle el uso de la palabra. ¿Tiene el micrófono apagado, profesora? Disculpe. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. Y bueno, creo que ya están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, la vemos. Correcto, Mónica. Ok, bueno, yo les voy a compartir brevemente alguna información referente a la atención del talento matemático dentro del aula. Entonces, bueno, en el ámbito educativo, como sabemos, siempre hay grupos de estudiantes que se diferencian
por ciertas características que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de diferentes contenidos o habilidades. Por ejemplo, el tema de las inteligencias múltiples, de las adecuaciones curriculares para los estudiantes que presentan dificultades para el aprendizaje. Y en los últimos años se ha visto también que se ha incrementado la atención educativa a los niños que presentan capacidades por encima de la media, ya sean niños superdotados o con talentos en áreas específicas. En este sentido se promueve, ¿verdad? Promovemos la atención a las necesidades particulares de cada uno de los estudiantes desde un modelo inclusivo, en el que podamos brindar diversos apoyos según las necesidades que presenten los diversos estudiantes para que puedan en un ambiente inclusivo trabajar situaciones con sus compañeros, ¿verdad? Sin tener que hacer grupos separados, ni sacarlos de la clase, ni ponerlos a trabajar situaciones distintas, sino que todos los estudiantes trabajen en las mismas situaciones, pero cada uno a su ritmo y posibilidades de profundización. Particularmente vamos a centrarnos, como vimos en el título, en el talento matemático. El talento matemático se refiere a personas que tienen aptitudes específicas en el área de matemática, que tienen una habilidad inusual para entender ideas matemáticas y razonar matemáticamente, presentan habilidades por encima de la media, ¿verdad? Se diferencian de sus compañeros por esa facilidad para poder comprender y aprender métodos, combinarlos y utilizarlos en la resolución de problemas. También se caracterizan por ser alumnos persistentes, flexibles y rápidos para captar e incorporar conceptos matemáticos complejos y abstractos. Y todos estos rasgos o características que presentan estos estudiantes les brindan un potencial único y especial que deberíamos de intentar aprovechar de la mejor forma, ¿verdad? Atenderlos adecuadamente según sus necesidades. En este sentido, promovemos una detección temprana de estos estudiantes, lo cual permitiría realizar una serie de intervenciones educativas para poder garantizarles a los estudiantes ir a un ritmo adecuado según sus capacidades. Poder brindarles esta estimulación temprana le brinda oportunidades para que desarrollen, conozcan sus capacidades y las puedan utilizar de la mejor forma. Lastimosamente, el talento matemático es uno de los talentos que en ocasiones pasa desapercibido. Algunos estudiantes presentan este talento y son subestimados o están aún sin identificar. Hay varias razones que se señalan, digamos, esta falta de identificación, ¿verdad? Algunas de ellas son la escasa formación que se brinda respecto al tema, la organización tradicional del tratamiento de los contenidos matemáticos, la tendencia que hay a homogenizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y también, por ejemplo, la falta de estimulación en esta área. Hay estudiantes que no han recibido tal vez los estímulos que les permitirían descubrir esas capacidades y poder potenciarlas de la mejor forma. Precisamente por eso es que compartimos esta información para buscar, ¿verdad?, atenderlos a la brevedad y de la mejor forma dentro de nuestras posibilidades como docentes dentro de las aulas, de la realidad educativa en la que estamos inmersos. Para la identificación de estos estudiantes hay varias posibilidades, ¿verdad? Bueno, aquí yo presento algunas de las posibilidades que hay. Algunas son la observación de la actuación de los estudiantes ante la resolución de problemas para observar habilidades cognitivas particulares que presentan estos estudiantes en contraste con los iguales, ¿verdad?, de su mismo grupo de edad. Otra opción
muy común son las pruebas, ya sean pruebas específicas que se diseñen para identificar estudiantes con talento matemático, o la aplicación de pruebas de nivel superior al que le corresponde al estudiante por su rango de edad. Y otro conjunto de actividades que nos podrían ayudar a identificar y también a estimular a estos estudiantes son los concursos o competiciones matemáticas, ¿verdad? Que se presentan tanto a nivel nacional como internacional. Como el contenido de la charla nos vamos a centrar en lo que es la atención dentro del aula, entonces nos vamos por el primer conjunto de opciones que tenemos, que es la observación. La observación de las acciones de los estudiantes y de cómo utilizan los conocimientos que tienen y cómo adquieren los conocimientos nuevos, cómo resuelven problemas, ¿verdad? Y estos otros factores que presento acá, como por ejemplo las pruebas y las actividades, nos apoyan en el sentido que brindan insumos para poder realizar esa observación. Podemos obtener materiales de pruebas específicas o de pruebas de nivel superior, de competiciones, de concursos, y todos esos materiales ver como docentes de qué forma los podemos integrar a las actividades de clase, ¿verdad? Con modificaciones, adaptaciones o lo que sea, para poder observar con más detenimiento las actuaciones de los estudiantes ante ciertas situaciones, problemas que les planteamos según nuestros intereses y los contenidos que se vayan desarrollando en el aula. Acá planteamos algunas de las necesidades que se han determinado en la investigación que requieren estos estudiantes. Entonces, según diversos autores, se plantea que estos estudiantes requieren un currículo más amplio, más profundo, que tenga mayor nivel de abstracción, que se les presente un ritmo más rápido, menos repetitivo, que se centre más en las ideas y menos en los hechos, y brindarles materiales de estudio más avanzados. En cuanto a las metodologías de enseñanza que resultan más apropiados para estos estudiantes, se han señalado las que promueven el trabajo autónomo, el desarrollo de habilidades para aprender a aprender, también promover el empleo de técnicas de interrogación de alto nivel cognitivo y actividades relacionadas con la experimentación, la expresión convergente y divergente del contenido y la resolución de problemas. En respuesta a estas necesidades que presentan este grupo de estudiantes, nosotros como docentes tenemos la tarea de plantear situaciones retadoras que propicien la exploración en términos del contenido, actividades que resulten interesantes y motivadoras para ellos y que los impulsen a profundizar un poco más en el contenido que ya manejan e indagar sobre algunos contenidos tal vez que vayan más allá de lo que se trabaja en la clase. Entonces, principalmente por medio de la motivación y actividades interesantes se va impulsando a los estudiantes a que profundicen un poco más en los contenidos. ¿Cómo podemos los docentes enfrentar este reto, verdad? Se preguntan ustedes tal vez dentro del aula, porque tenemos gran variedad de estudiantes, cada uno con sus necesidades diferentes y tenemos que atenderlos a todos en el mismo espacio y tiempo. Entonces, acá es donde proponemos algunas actividades o recursos que se pueden utilizar para poder paralelamente realizar un proceso de identificación, atender las necesidades de los estudiantes para brindarles los apoyos necesarios dentro del modelo de la educación inclusiva. Entonces, una alternativa que nos puede funcionar para esto es los problemas con extensiones. Los problemas con extensiones son problemas que presentan consignas básicas que nos permiten, digamos, evaluar el conocimiento que se tiene que abordar al momento en el aula y que también presenten
consignas retadoras que vayan un poco más allá de ese conocimiento estándar. La idea es que los maestros preparemos los temas basándonos en conjuntos de actividades que no sean lineales, sino que tengan diferentes grados de complejidad y profundidad, de manera que toda la clase pueda trabajar el mismo problema, evitando así el aislamiento, ¿verdad? De hacer grupos de los que tienen adecuación o los que tienen talento, y evitar así el rechazo de los estudiantes entre ellos, pero que todos puedan avanzar trabajando en el mismo problema en mayor o menor medida en la profundización de la resolución según las capacidades que cada uno presente. Entonces acá tenemos también la opción del planteamiento de problemas. El planteamiento de problemas también se ha presentado en algunas investigaciones como un medio para identificar estudiantes con un talento matemático, en vista de que les permite conjugar, digamos, su capacidad matemática con su creatividad y mostrar las habilidades que tienen para plantear problemas originales según el uso que hagan del contenido, las variaciones que incluyan, el nivel de profundización o de complejidad que ellos mismos planteen al problema y la forma en la que mezclen las variables que tienen en un mismo problema. Entonces, el planteamiento de problemas es también un método muy valioso para observar características claves en los estudiantes. Este tipo de problemas presenta una serie de características que vamos a ir observando en los ejemplos que vamos a mostrar. Estas son algunas de las características. Como le decía, como mencionaba la compañera Marianela, nosotros vamos a compartir también las presentaciones y una serie de referencias, tanto que utilizamos para realizar estas presentaciones, así como referencias de consulta, por si ustedes tienen interés en profundizar un poco más sobre el tema. Entonces, como ven acá, además del trabajo de Benedicto Jaime Gutiérrez, que habla sobre los problemas con extensiones, vienen unas referencias donde pueden profundizar sobre el tema y serán compartidas con ustedes al final de las presentaciones. Estas características las vamos a ver reflejadas en el siguiente problema. Tal vez no todas ellas, pero para que vayan comprendiendo mejor cuál es la idea de estos problemas. Entonces, este problema de la lotería, este sería como el problema, digamos, el inicio del problema. Entonces dice, en una tierra lejana, la lotería consiste en 4 bolas numeradas del 1 al 4 que se colocan en una bolsa. Eliges un número y para ganar, tu número debe coincidir con el número que se extrae de la bolsa. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de ganar esa lotería? Ok, disculpen. Esta sería como la primera pregunta. Si vemos, es una pregunta que muchos de nosotros plantearíamos en el aula, ¿verdad? Normalmente cuando se trabaja el tema de probabilidad. No presenta mucha complejidad aún, en el sentido de que podemos decir, bueno, pero esto es una actividad, un problema normal que se plantearía en el aula. La idea es que el problema, como mencionaba, pueda ser resuelto por todos los estudiantes y que se vaya profundizando cada vez más según las posibilidades, ¿verdad?, que el estudiante tenga. Es decir, cada estudiante particular pone su límite en el problema. Entonces aquí, este problema sería la primera consigna, por decirlo así. Posteriormente se puede plantear una variante a ese mismo problema. En este caso se dice, los encargados deciden que que es muy fácil ganar y cambian su juego. En la nueva lotería, mantienen en la bolsa las 4 bolas numeradas del 1 al 4. Ahora eliges 2 números y para ganar ambos números deben coincidir.
en cualquier orden con los dos números que se extraen de la bolsa. Ok, entonces aquí el problema inicial se le incluye una variación de que los que manejan la lotería ahora deciden que no hay que sacar una bolita o no hay que elegir un número, sino dos. Y los dos deben salir en el orden que sea. Acá entonces el estudiante que ya logró resolver la primera pregunta avanza a esta segunda interrogante. ¿Ok? ¿Cuál es la posibilidad de ganar esta nueva lotería? Ahora, para agregar un poco más de dificultad, se puede meter otra variante al problema. Poner a los estudiantes a analizar si este cambio ha hecho que sea más difícil ganar en comparación con la versión original. Entonces, en este caso, primero se introdujo una variable al problema y luego se incluye una pregunta donde se pone a analizar al estudiante si realmente ese cambio hizo que fuera más difícil ganar la lotería. Ahora, para avanzar un poco más en este problema se puede incluir otra pregunta que involucra lo que comentaba anteriormente del planteamiento de problemas. Acá se pone al estudiante: puedes crear tu propia versión de la lotería que también sea más difícil de ganar que el primer juego. Entonces acá se está incluyendo el planteamiento de problemas dentro de las modificaciones que se hacen al problema inicial. Y posteriormente, en una última pregunta, se incluye ¿cómo sabes si tu juego es más difícil? Acá se pone a cuestionar al estudiante sobre el problema que él previamente planteó, obligándole a resolver su propio problema. La idea en este tipo de problemas es, como ustedes ven, que la dificultad o la complejidad de las preguntas va avanzando, ¿verdad?, de una consigna a la siguiente, incluyendo lo que son cambios en las variables, incluyendo planteamiento de problemas. En esta última pregunta es muy curioso porque a veces los estudiantes plantean problemas que no pueden resolver. Entonces también ponerlos a resolver el problema que ellos plantearon para que analicen si realmente la complejidad de la dificultad de ganar la lotería aumentó o no, ¿verdad?, respecto a su nuevo planteamiento. Y aquí en este problema se evidencian algunas de las características de este tipo de problemas con extensiones. Este primer ejemplo, pues, dentro del área de probabilidad, y se van incluyendo, digamos que gradualmente, habrán estudiantes que resuelven la primera pregunta, otros avanzan a la segunda, otros llegan hasta la última, ¿verdad? Y cada estudiante pues va avanzando según sus posibilidades, pero todos estarían trabajando sobre el mismo problema de la lotería. Entonces, se estaría trabajando, digamos, de una forma inclusiva en términos de que los estudiantes pueden comentar entre ellos sobre el problema. No se da que hay unos que están trabajando una hoja con sumas y otros están haciendo problemas y otros ya terminaron todo, ¿verdad? Entonces pueden entre ellos interactuar de mejor forma. Este es un ejemplo, digamos, que solo, bueno, no les puse como tiempo para pensar, sino que solo lo mostraba para ir viendo las características que presenta esta propuesta. Y vamos a ver ahora un problema que sí les voy a dejar un poquito de tiempo para que lo piensen. Entonces, este problema, como ven, bueno, acá abajo está la referencia, es tomado de la página del proyecto Estalmat de Valencia, el proyecto de estímulo al talento matemático de Valencia de la prueba del 2019. Entonces, este problema dice, ahora nos movemos al área de aritmética y dice, en este problema solo pueden utilizarse números naturales. Sobre un triángulo como el del dibujo, situamos 3 números en los 3 círculos.
A continuación realizamos la siguiente operación a la que vamos a llamar el tricálculo de los tres números. Entonces, se multiplica el número de abajo a la izquierda por el número de abajo a la derecha y se le suma el de arriba. En este triángulo que está a la derecha, el resultado sería 4 por 2 más 5. Entonces, eso es lo que se va a llamar el tricálculo de este triángulo. Ahí se está planteando, ¿verdad?, una situación. Ahora, vamos a ir respondiendo a estas cuestiones. Esta es una pregunta para ustedes. Pueden poner en el chat la respuesta del número que ustedes determinan que completaría el valor faltante en ese triángulo. ¿Cuál número sería el que va en ese círculo ahí? Pueden poner sus respuestas en el chat. A ver si alguno ya determinó cuál es el número que va ahí. Mónica, ya tenemos varias respuestas en el chat. Una de Zaira Marín y otra de Cristi, no sé qué significará el nombre, pero en los cuales nos indican que el número es 8. Ok, 8. Muy bien, entonces, efectivamente la respuesta es 8, ¿verdad? Ahí vemos que 3 por 4 más 8 me da como resultado 20. Esto es el inicio del problema. Vemos que tiene un nivel de dificultad que es accesible para la mayoría de los estudiantes y luego vamos aumentando un poquito más, ¿verdad? Variando aspectos del mismo problema, de la misma situación. Entonces luego se presenta un segundo triángulo, donde el número faltante no sería el que se suma, sino uno de los factores de la multiplicación. En ese, ¿cuál sería el valor que completa el tricálculo? Ok. Bueno, ahí veo algunas respuestas. 6. Todos coinciden que 6. Ok. Entonces, ven que ahí, aunque seguimos en teoría preguntando por un número faltante, la dificultad cambia, ¿verdad?, de uno al otro. Para nosotros tal vez no lo notemos tanto, pero para los estudiantes ya no sería el de la parte aditiva el que tienen que encontrar, ¿verdad? No tienen que hacer tipo una resta, sino que ya es uno de los factores de la multiplicación. Entonces, esa pequeña variante ya va aumentando la complejidad del problema. Luego aquí tenemos otro que aumenta un poco más la dificultad, digamos. Disculpe, profesora, le quedan 2 minutitos. Ok, gracias. Ahí vemos ese que aumenta más la dificultad, porque hay que encontrar los dos y también está que, bueno, cuando le restamos uno me da un número primo, ¿verdad? Ahí Mónica, tenemos respuestas 5 y 8. Ok. De Rosa Chávez. Ok. Ahí, esa sería, 5 por 8 me daría 41, ¿verdad? El cálculo. Ajá, exacto. Es 1 y 41. La respuesta, para que no se queden con la duda. Entonces, este problema, ven que con unos simples cambios va aumentando la complejidad. Este problema particularmente, como mencioné, que es del proyecto STALMAT, en el cual es una prueba específica para seleccionar estudiantes talentosos, el nivel de dificultad va aumentando bastante, digamos. Entonces, acá, por ejemplo, se plantea una segunda pregunta con base en el cálculo, en el problema del tricálculo. ¿Cuántos triángulos existen cuyo tricálculo dé como resultado 6? Ahí ya se aumenta bastante más la complejidad en relación con lo que estábamos haciendo anteriormente. Entonces, vemos cómo va aumentando. Este problema no queda ahí. Aquí pueden revisar luego en la presentación que se les va a compartir
todas las otras preguntas que se generan en esta prueba en relación al problema de los tricálculos. Como les decía, es una prueba específica para detectar estudiantes con talento, entonces las consignas van aumentando a una dificultad, digamos que considerablemente mayor cada vez, para ver qué tan lejos puede llegar el estudiante, ¿verdad? En respuesta a esta pregunta. Entonces, algo muy importante es, nosotros planteamos estas preguntas a los estudiantes, pero eso no queda ahí. Lo interesante para nosotros es analizar las respuestas que los estudiantes dan a esos problemas. Entonces, además de buscar o generar o plantear problemas interesantes que tengan estas variables en la dificultad, lo que nos interesa es analizar las respuestas. Aquí yo planteo este ejemplo, que es otro problema llamado los rectángulos de Mondrian, que lo pueden ver luego igual en la presentación con más detenimiento. Y a la derecha se aportan soluciones de los estudiantes. Estas soluciones, ninguna de las dos es como la solución óptima, pero viendo y comparando las soluciones de unos estudiantes y de otros, se pueden ver características que nos llamen la atención, que presenten ciertos estudiantes, que tal vez nos den como una alerta de que tengan habilidades por encima de los demás y podemos estimularlos para ir dando herramientas para que desarrollen de mejor forma sus capacidades. Entonces, esta parte es importante, analizar las respuestas de los estudiantes. Aquí, bueno, esta era otra respuesta que la podemos ver, la pueden ver en la presentación. Y para cerrar, quería mostrarles esto, que es muy importante, que ustedes estarán preguntando, ¿en qué lugares puedo ver recursos que me ayuden a buscar ideas para generar este tipo de problemas, para plantearle a los estudiantes? Entonces, hay algunos sitios web que pueden ser consultados tanto por nosotros los docentes para generar problemas o para plantear actividades a los estudiantes, como por los mismos estudiantes, si queremos darles recursos extra para que ellos fuera de clase consulten páginas y resuelvan problemas y demás. Entonces, este blog, esta página que se llama Niños, Pasemos un Rato, es una página donde todas las semanas se comparten problemas para diferentes grupos de edad y al fin de la semana se comparten las soluciones a los problemas. Entonces, me brinda recursos, tanto como yo como maestro, como para mis estudiantes que puedan acceder y ver actividades y problemas de este tipo. La página Enrich también es una página que presenta recursos, tiene un enlace específico para maestros, otro para estudiantes, otro para primaria, otro para secundaria. Entonces, son recursos también que podemos consultar si tenemos interés en generar o plantear a nuestros estudiantes actividades. La página del proyecto Stalmat, que fue donde cogí el ejemplo de los tricálculos. Ahí está, bueno, yo usé uno de la Comunidad Valenciana, pero está la página donde salen los de todas las comunidades que tienen el proyecto y tienen las pruebas de años anteriores. En la página de la Olcomep están los cuadernillos de práctica. En la página de la Olimpri, la Olimpiada Internacional de Primaria, también hay un cuaderno con ejercicios, problemas que pueden utilizar. La página de Canguro Matemático. Todos estos enlaces los vamos a compartir en la presentación que se les va a pasar por el chat para que puedan consultar estas páginas para ver ideas y problemas que presentan estas características, que van aumentando el nivel de complejidad y que nos pueden ayudar tanto para plantear actividades en el aula, como para brindarle el enlace a un estudiante que tiene mucho interés en profundizar, en hacer más ejercicios, en trabajar más en la casa. Entonces, son recursos que dejamos ahí a la disposición de ustedes, ¿verdad? Que son específicos para primaria y presentan estas características. Entonces, muchas gracias por el tiempo que ya me pasé y ahí se les compartirán los enlaces de estos recursos para que accedan de forma directa. Muchísimas gracias, profesora Mónica, por su participación. Antes de continuar, quisiera informarles que antes de que finalice la actividad, se les compartirá en el chat un enlace para que por favor lo llenen. Es una lista de asistencia
y una breve calificación de la actividad que nos permite mejorar y seguir ofreciéndoles estos espacios. Para llenarlo deben dar clic en el enlace. Seguidamente tendremos la participación de la profesora Alejandra Sánchez Ávila con el tema recursos para apoyar la educación matemática en primaria. Alejandra es máster en psicopedagogía, licenciada y bachiller en enseñanza de la matemática asistida por computadora. Docente de matemática, investigadora en educación matemática y contextos multiculturales de la educación primaria. Asesora en la elaboración de recursos didácticos para la enseñanza de la matemática. Actualmente labora como encargada de cátedra en la Cátedra Didáctica de la Matemática de la UNED. Adelante, Alejandra, la escuchamos. Listo. Ahora sí, ¿ve mi presentación? Ahora sí. Correcto, Ale. Gracias. Sí, buenas tardes. Bueno, es un gusto realmente para la Cátedra Didáctica de la Matemática que hoy podamos participar de un evento como este, que por primera vez estamos colaborando con la carrera de primero y segundo ciclo, ¿verdad? En la Universidad Estatal a Distancia, que es nuestra casa. En mi caso, les voy a presentar algunos recursos y acciones que ha realizado la cátedra para apoyar la formación en la educación matemática en primaria. Algunas de las experiencias que ha tenido la cátedra, porque hemos tenido más, pero tuvimos que escoger pues, las más relevantes para este público que hoy nos acompaña. La primera es el laboratorio virtual Descubriendo la Estadística en mi entorno. El segundo, los talleres de formación docente. El tercero, la 6ª y 7ª Olimpiada Matemática para la Educación Primaria, más conocida como la OLCOMEP. Y el cuarto es la 1ª y 2ª Olimpiada Internacional de Matemática para la Educación Primaria, más conocida como la OLIMPRI. Con respecto al laboratorio virtual, sí quiero hacer énfasis en que fue un recurso elaborado con la colaboración del Programa de Producción Electrónica Multimedial de la Universidad Estatal a Distancia. O sea, ellos se encargan de la parte de diseño, de dar apoyo de producción a los especialistas de contenido, a los revisores, y al final pues ya nos lo colocan en el repositorio para que sea de acceso libre, ¿verdad? Entonces, yo les voy a mostrar algunas imágenes y la estructura que lleva el laboratorio con el fin de que ustedes sean los que después de la charla o en algún momento que ustedes tengan programado puedan explorar este recurso, porque la idea no es que yo aquí haga toda la interacción, ¿verdad? Y les quite esa motivación con la que ustedes van a quedar para llegar a utilizarlo. Seamos claros también en que el recurso es para la formación del docente, no es para que sea utilizado por los estudiantes, ¿verdad? Entonces, tiene varias secciones. Una de esas secciones dice laboratorio de primaria, porque también tiene una sección dirigida a secundaria, pero por el público que hoy nos acompaña vamos a tratar únicamente los referentes a primaria. Cuando ustedes vayan a ingresar al laboratorio, pues le dan clic a presentación, sugerencias, laboratorio de primaria, bibliografía, les va a aparecer diferentes menús con los que se van a ir guiando. ¿Cuáles fueron los objetivos planteados? El objetivo general, explicar conceptos básicos de estadística para primaria, de acuerdo con los programas de estudio de matemática del Ministerio de Educación Pública costarricense, los aprobados por el Consejo Superior de Educación en el 2012. Entonces, es un recurso bastante nuevo que tiene relación y congruencia con estos programas. Y los específicos, aplicar los conceptos de dato, tipos de datos y variabilidad. Plantear situaciones de aula en las que se involucran esos conceptos que se estudian. Se inicia la presentación del multimedia con situaciones problema que tienen relación con el diario vivir de los estudiantes de primaria, porque la idea es que el docente lleve esa didáctica de la estadística en relación con lo que al estudiante de primaria le podría interesar.
Esto porque no conocemos las características propias de nuestros estudiantes, ¿verdad? En el caso de ustedes, pues ya cuando tienen estudiantes a cargo, lo pueden ir averiguando y es muchísimo más fácil y hay un mayor acercamiento cuando pueden generar situaciones problema acorde con esos temas. Entonces, se inicia indicando que se piensa en la salud. ¿Cuáles son los cuestionamientos que se podrían hacer? ¿Cómo es la actividad física que realizas? ¿Cómo es la de las personas cercanas a usted? Y si quiero ir más allá, ¿cómo será la de todos los costarricenses? Bueno, ¿qué puedo pensar como posibles respuestas? ¿Qué es intensa? ¿Qué es sedentaria? ¿Qué es moderada? Como ven, hay un botoncito al lado derecho inferior que dice ver respuestas. Bueno, en este caso no las vamos a ver porque, como les dije, el propósito es que ustedes exploren el recurso. ¿Cuáles son las habilidades específicas que se tratan de los programas de estudio? Identificar el concepto de dato en contextos reales, reconocer datos cuantitativos, identificar datos cuantitativos obtenidos por medición y por conteo, reconocer datos cualitativos, valorar la importancia de la variabilidad en el análisis de datos. ¿Cómo se propician estas habilidades específicas? A través de situaciones de aprendizaje. Esas situaciones de aprendizaje están plasmadas en videos que se pueden ir deteniendo o avanzando, dependiendo del ritmo de aprendizaje de la persona usuaria, que en este caso sería la persona docente. Solamente les presento el ejemplo de la imagen con el que inicia la situación de aprendizaje. Vemos estudiantes escolares con diferentes características y lo primero que se propicia es la observación detenida de estos niños y niñas. ¿Qué se pregunta? ¿Qué se analiza? Es lo que ustedes exploran en el laboratorio. Además de eso, se presentan 4 ejercicios para verificar ese aprendizaje. Cada ejercicio tiene un propósito diferente. En este caso, no estoy colocando el ejercicio, sino solamente de qué forma se propicia ese aprendizaje. Bueno, en este caso, el primer ejercicio es a partir de una gráfica. Una gráfica que trata sobre deporte, sobre los días de la semana en que se practica el deporte. ¿Qué tipo de ítems se incluyen? Ítems de arrastre, que ahora son muy comunes en aplicaciones móviles, en juegos de video, ¿verdad? En que la persona usuaria va a arrastrar el enunciado de acuerdo con el cuestionamiento que se le realiza a una de las cajas para saber si es correcta o incorrecta. Si el estudiante o la persona usuaria contesta erróneamente, le va a aparecer un cuadro de diálogo en el que se le indique cuál es el aspecto que no logró visualizar o cuál es el aspecto que debe reforzar del ejercicio para poder obtener la respuesta correcta. Ítems de selección única, que son los más comunes, en el que se les ofrece tres opciones, ¿verdad? En este caso, el usuario marcaría una de las opciones y el circulito se rellenaría. Me parece que es de color verde en el laboratorio, ¿verdad? Y con el cual, de igual forma, en cada ejercicio, si hay una respuesta errónea, entonces estaría saliendo el cuadro de diálogo con la retroalimentación. Tenemos ítems de escogencia múltiple. Estos ítems traen tal vez 6, 8 enunciados y la persona usuaria debe seleccionar cuáles son verdaderas, cuáles son incorrectas, ¿verdad? Eso depende de cuál es el cuestionamiento que se le realiza y se marcaría con un check. En este caso no es que el ejercicio esté malo porque pregunta 4, sino es que yo solamente agarré para ejemplificar 3 enunciados. Muy bien, eso era con respecto al ejercicio 1. Pensemos ahora en el ejercicio 2. El ejercicio 2 ya no es a partir de un gráfico, sino que es a partir de un cuadro. Okay. Un cuadro que trata sobre los programas de televisión.
sobre la cantidad de días y horas que los estudiantes pueden visualizar esos programas de televisión y el nivel escolar que tienen los estudiantes encuestados o participantes del estudio al que se refiere. Hay ítems de escogencia múltiple también de diferente forma a la que presenté en el ejercicio 1, en el que se presentan enunciados ya con la información del estudiante que los contestó y en que la persona usuario las clasifica en datos numéricos o datos no numéricos. El ejercicio 3 ya no es a partir del gráfico ni a partir del cuadro, sino que es a partir de un texto. Las imágenes son completamente ilustrativas, se utilizan en el multimedia, en los cuestionamientos que se realizan, pero aquí lo importante es comprender que el estudiante va a tener que obtener esa información, interpretarla, compararla para hacer una tabla, un gráfico, un esquema, ¿verdad? Él decidirá de qué forma representa esa información para poder llegar a las respuestas correctas. También tenemos ítems de completar. Estos se presentan en forma de esquema. En el recuadro verde nos salen el dato, la variable, el tipo de variable, o sea, dependiendo de lo que se quiera preguntar. Luego viene una flecha debajo, que es donde al abrirlo va a salir el listado de opciones y el estudiante escoge la que corresponde con el recuadro verde. El esquema es muchísimo más amplio, solamente escogí una parte como para ilustrar. El ejercicio 4 es uno de los ejercicios más llamativos, bueno, a mí es uno de los que más me gusta en particular, porque trae muchos colores, ¿verdad? Trae animales, además de esta figura, de esta imagen, presenta una tabla en la que, un cuadro en el que la persona usuaria puede verificar que los datos que se están registrando sí son verdaderos, ¿verdad? O son válidos con respecto a esta imagen que se presenta. Y a partir de ahí es cuando se presentan los otros cuestionamientos con diferentes tipos de ítems como los que ya hemos visto. Además, tomando en cuenta que está hecho para docentes, sabemos que hay una parte que implica la función docente, que es el planeamiento. Entonces, se ofrecen algunas sugerencias metodológicas y algunas sugerencias específicas del uso de los conceptos, que yo no se las diré aquí porque ustedes las pueden explorar en el laboratorio. ¿Quién es la autora de este multimedia? Laboratorio virtual. Es María del Rocío Mora Fallas. Ella es graduada de la Universidad Estatal a Distancia del Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de la Matemática. Es graduada de la Universidad de Costa Rica del Bachillerato en Estadística. Ha sido tutora de la Cátedra de Didáctica de la Matemática y también de la Cátedra de Investigación Educativa en la Escuela de Ciencias de la Educación. Y actualmente es estudiante de la maestría en Estadística Aplicada de la Universidad de Granada en España. Gracias a que Rocío estaba en el bachillerato de la Universidad de Costa Rica en Estadística, fue que logramos hacer un convenio para que el director de la escuela y el director del programa de posgrado nos colaboraran con la revisión en la parte estadística. Porque un recurso de estos necesita, como vieron, de diseñadores gráficos, de productores multimediales, de especialistas de contenido, de revisores estadísticos, de revisores pedagógicos, que en este caso fuimos la compañera Marinela Zumbado, la que expuso de primera, hoy aquí presente, y mi persona. Además, consultamos expertos. Estos expertos fueron nacionales, ¿verdad? Uno de los exponentes principales a nivel nacional de la didáctica de la estadística es don Edwin Chávez Esquivel, miembro del proyecto de la reforma de educación matemática en Costa Rica. El profesor Esteban Ballestero Alfaro, que trabaja para el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ana Alfaro Arce,
que trabaja para la Universidad Nacional, y el profesor Juan Antonio Rodríguez Álvarez de la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, nos falta una parte muy importante, que no podía no estar. O sea, ¿quiénes iban a ser los usuarios de este laboratorio? Bueno, los docentes de primaria en ejercicio. Por tanto, participaron en la validación 12 docentes de diferentes partes del país, no nos quedamos en una sola región, ¿verdad? Los cuales nos brindaron observaciones valiosísimas acerca de las opciones que colocábamos en los ejercicios, la forma en que presentamos la situación de aprendizaje, tal vez algunos errores, ¿verdad? En la navegación del multimedia, porque dábamos por un hecho que la persona usuaria sabía la secuencia de cómo iba trabajando el multimedia, y ellos nos plantearon cómo habían omisiones en esa navegación. Y por último de este recurso, lo más importante para ustedes es la dirección electrónica en el que lo pueden acceder y en el que pueden explorar y disfrutar de ese autoaprendizaje, de esa actualización de contenidos, que es tan importante en el ejercicio docente. No dejo por fuera a los estudiantes en formación, que también, o sea, es un recurso valiosísimo para que puedan también trabajar la didáctica de la estadística y los contenidos como tal. Otra de las acciones que hemos realizado para apoyar la formación de docentes de primaria son 2 talleres que se han repetido en diferentes escuelas en modalidad virtual y también presencial, que se denominan Matemática para la Vida y Matemática en el Aula. En estos talleres lo que hemos pretendido es modelar la estrategia de resolución de problemas tal y como lo expuso la compañera Marianela Zumbado en la primera conferencia. Otro apoyo que hacemos a la búsqueda del talento matemático en Costa Rica es la colaboración con la 6ª y 7ª Olimpiada Costarricense de Matemática para la Educación Primaria, o el COMEP 2021 y 2020 el año pasado. En la primera edición, la primera versión en la que nosotros participamos, la UNED como tal, la Cátedra Didáctica de la Matemática, pudimos apoyar 1.866 estudiantes de 24 regiones. O sea, un orgullo para nosotros como universidad. Y además de eso, premiamos 130 ganadores, distribuidos en medallas de bronce, oro y plata. Estas olimpiadas se realizan en 3 etapas, tal vez algunos de ustedes ya las conozcan o hayan participado con sus estudiantes en versiones anteriores. Las primeras 2 etapas son de forma individual, que por pandemia se realizan en modalidad virtual y en la que los estudiantes contestan cuestionarios a través de forms. La tercera y etapa final se realiza con acompañamiento de parte de docentes de matemática que nos colaboran, con la cámara abierta para poder garantizar la validez y la confiabilidad del proceso, ¿verdad? Y para los cuales también no solamente presentamos el evento o participamos en la competencia, sino que también se generan recursos. Estos recursos se generan en todo el proyecto, no solamente la Universidad Estatal a Distancia, y consisten en 12 cuadernillos por año. Esos 12 cuadernillos, vemos 2 imágenes acá que tomé, se encuentran también de forma gratuita y libre acceso en el Facebook de Olcomep, 2 por cada nivel, uno para el estudiante y otro para el docente. Aquí les voy a presentar un video. El Ministerio de Educación Pública, La Universidad Estatal a Distancia y la Universidad de Costa Rica te invitan a disfrutar con niños y niñas de todo el país en la 7ª edición de la Olimpiada Costarricense de Matemática para la Educación Primaria. Ingresa al Facebook de Olcomep del 26 de julio al 7 de agosto. Inscríbete pronto, te esperamos.
por último, les queríamos comentar la experiencia que se tuvo con respecto a la primera y la segunda Olimpiada Internacional de Matemática para Primaria, conocida como la Olimpri. Digo conocida por los que han participado, pero realmente es una actividad sumamente nueva, ¿verdad? En la que tuvimos la primera versión el año pasado, en la que participaron 9 países, entre estos Costa Rica. Cada país tenía 3 representantes, ¿verdad? Que habían sido ganadores de oro en las Olimpiadas Nacionales, con niveles de 5º y 6º año, porque hay otros países que no tienen Olimpiadas desde primer grado, como Costa Rica. En este caso, ya para el 2021 se pudo ampliar a 4º grado. Se hace una etapa a nivel individual y otra a nivel grupal. En el caso de este año, la organizan 7 universidades de Colombia. El año pasado fue organizada por Apotema y la Universidad Estatal a Distancia. Apotema es la Asociación para la Promoción del Talento Matemático, ¿verdad? Está aquí en Costa Rica y es una asociación que colabora muchísimo con la búsqueda del talento matemático y apoya también a la Universidad Estatal a Distancia. Esto sería por parte de lo que nosotros como cátedra les teníamos para compartir hoy. Esperamos que haya sido pues muy satisfactorio para ustedes, que les sirva de verdad el recurso para los diferentes recursos para poder trabajar y poder propiciar ese estudio y ese disfrute de la matemática en la educación primaria. Esperamos no sea la primera ni la última vez que estemos con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Alejandra, por su participación. Quisiéramos abrir el espacio para consultas. Puede ser levantando la manita. Si no tienen la opción de manita, abriendo el micrófono. Bueno, tenemos la manita levantada de Jeffrey, lo escuchamos. Buenas tardes. Primero que todo, felicitar a tanto su persona como a Alejandra y Mariela por la presentación, así como a la profesora Karen Palma, la encargada de cátedra, por este espacio tan provechoso para nuestra formación. Me gustaría preguntarles a cualquiera si este material se lo van a facilitar a cada uno de los que asistimos por medio del correo institucional. Sí podríamos hacerlo llegar a través de los que llenen el form, porque ahí nos queda el correo de ustedes. Igual ellas lo van a poner en el chat, ahí están poniendo el PDF y no sé si van a poner, creo que en ese PDF van absolutamente todas las referencias y los enlaces, pero igual podríamos mandarlos si ustedes gustan a los que completen la herramienta de evaluación y de asistencia. Gracias. Sí, yo en este momento la llené y la actualicé. Me parece muy importante, ya que es un material sumamente valioso que no puede uno dejarlo ahí olvidado, y siento que a nivel de educación es muy importante para nosotros. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Buenas tardes. Bueno, tal vez para que lo puedan revisar, ya en el chat se encuentran 2 documentos en PDF. Un documento contiene las 3 presentaciones de PowerPoint unificadas para que no tengan que estar guardando demasiados archivos, sino que sepan que es todo lo que se pudieron visualizar hoy. Y además también está unificado en las referencias y los sitios de consulta que las 3 compañeras los invitamos a revisar para que puedan aprovechar esos recursos y obviamente no dejar de invitarlos a explorar el laboratorio. Si algún otro participante desea hacernos algún comentario sobre las diferentes charlas o alguna consulta que tengan, estamos para servirles. Bueno, si no hay más consultas, quisiera
cederle el uso de la palabra a la encargada de la carrera, Karen Palma, para que nos brinde unas palabritas de cierre. Gracias, Victoria. Bueno, yo creo que las expectativas de lo que iba a ser este coloquio se cumplieron. Realmente las compañeras lograron, para mí, enamorarnos, como lo esperaba, de lo que puede ser una clase hermosa y bien productiva de matemática. Realmente podemos imaginarnos desde la charla de Marianela cómo llevar al estudiante desde un nivel básico a un nivel elevado desde su nivel, trabajando en la resolución de problemas, ¿verdad? Que yo creo que es una desde las investigaciones que hemos desarrollado en la carrera, es una de las metodologías que más dejan de lado el docente que está en el aula. Creo que con esto nos pudimos hacer una idea, ¿verdad? De cómo a través de problemas cercanos al niño que contextualicen su realidad, podríamos tener una clase divertida con los estudiantes participando, creando, imaginando y dando respuestas donde el error no se castiga, sino que el error más bien nos permite evaluar y ver cómo van los estudiantes comprendiendo una temática. Creo que Mónica nos hizo pensar en esa población que muchas veces para el docente de primaria se convierte en un reto. Yo le contaba a Alejandra, tuve una estudiante súper talentosa en un primer grado en matemáticas y fue todo un reto. Y creo que mi posición fue asumir el reto y darle el acompañamiento de mejor calidad que mi estudiante podía tener. Tal vez, todos lo sabemos, la universidad no nos prepara para esto, pero creo que está en la ética que nosotros tenemos y en el compromiso que tenemos de acompañar a ese estudiante talentoso y permitirle desarrollar esa inteligencia matemática e ir más allá, ¿verdad? Entonces creo que es algo que debemos ser conscientes y si hablamos de equidad es algo que debemos hacer atendiendo la diversidad. Y yo creo que, bueno, Alejandra nos lleva, ¿verdad?, a que realmente ingresemos a la herramienta que ellos construyeron, aprendamos más sobre estadística, aprendamos cómo mediar, y yo creo que es bastante importante no tener miedo a enfrentarnos a una herramienta que nos va a decir las habilidades y cómo podemos trabajar, como Alejandra me decía, entenderme yo como aprendiente para poder entender a mis estudiantes como aprendientes. Eso es algo muy, muy importante. Y las Olimpiadas, ¿verdad? Imaginémonos que la mayoría de personas que estamos aquí vamos a llevar estudiantes, a veces lo vemos como algo muy lejano, pero a veces solo como escuelas privadas y muchas veces el limitante está aquí, ¿verdad? Para poder desarrollar procesos de olimpiadas en matemática en la escuela primaria. Entonces yo creo que nos queda un reto y nos queda el poder asumir todos estos procesos desde la responsabilidad social que se nos entrega al ser educadores de primaria, ¿verdad? Entonces nuevamente agradecerles a las 3 especialistas. Yo creo que hoy nos llevamos bastante tarea y bastantes aprendizajes logrados. No sé si alguien más quisiera hacer un comentario por parte de las especialistas o alguien de los participantes. Si me lo permiten. Adelante. Sí, bueno, Jorge Alfaro Delgado, Centro Universitario de Alajuela. Y sobre el último punto, doña Karen, bueno, un placer que nada saludarla, ¿verdad? Y a las compañeras que dieron el tutorial del día de hoy. Pero con respecto a las Olimpiadas y para las compañeras que nos acompañan, ya he tenido la dicha de participar. Inclusive uno de mis estudiantes, 2018, obtuvo un 3er lugar a nivel nacional. Y son experiencias riquísimas cuando uno logra participar en ello y darse cuenta que ¿cómo llamarlo? Que el tabú de que la matemática es la materia más fea y más odiosa es mentira. Que es en realidad una materia para disfrutar en el aula, para que como docentes generemos habilidades y estrategias que los chicos puedan disfrutar a la hora de trabajar esa materia y aprender, como usted lo decía, doña Karen. Así que particularmente invito a los compañeros que puedan participar de las Olimpiadas ahorita. Que se anoten, que se apunten, ¿verdad? Porque es rico, de verdad, es una
tanto como para los docentes. Si bien es cierto, es rico para los niños, los mismos docentes aprendemos en ese caminar, así que por las experiencias vividas y obviamente que cuando se me abran las puertas estaré participando con estudiantes que estoy atendiendo ahorita, y a los compañeros presentes nuevamente les digo, invitarles a involucrarse en estas propuestas, y a las compañeras expositoras, pues muchas gracias por la exposición porque fue muy enriquecedora. Gracias. No, que un gusto compartir con todos y espero que les sirvan lo poquito que pudimos compartir porque el tiempo era muy corto, pero bueno, espero que les sirva y que lo utilicen en las clases. Muchísimas gracias. No sé, recordarles que deben dar clic en el enlace y llenar ahí la lista de asistencia. No es llenarlo en el chat de la sesión, es en el enlace que fue colocada a las 5:42, pero lo vamos a volver a colocar nuevamente. Entonces no se retiren por favor sin llenar antes esta lista de asistencia, por favor. Sí, perdón, tal vez indicarle a los participantes que si tienen alguna consulta, alguna apreciación que quieran comunicar con respecto no solamente a la charla, sino a los temas o en algún momento que necesiten alguna colaboración, entonces se dirijan a la carrera de primero y segundo ciclo para que podamos trabajar en conjunto. Gracias. Un segundo nada más les robo para aprovechar para hacer un mini anuncio. Es que me parece importante lo que Javier Barquero nos estaba recordando en el chat, ahora que estábamos hablando de las Olimpiadas, que la matrícula de la Olcomep cierra esta semana. Entonces, si hay profesores que tienen estudiantes interesados en participar, que aún están a tiempo de inscribirse, ¿verdad? Esta semana cierra la inscripción, entonces, para que lo tengan en cuenta. Perdón, Mónica, sí, tal vez ampliar ahí, o sea, que a todos los profesores, asesores, etcétera, les había llegado la comunicación de que la Olimpiada la inscripción cerraba el 31 de julio, pero por la emergencia que hubo en diferentes regiones del país, la comisión organizadora decidió ampliar ese plazo y por eso es que está abierta hasta el 7 de agosto. Entonces, invitados a entrar a la página del Facebook de Olcomep e inscribirse con sus estudiantes. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Entonces, quien guste, después de llenar el enlace de asistencia, puede retirarse, no sin antes agradecer a las expositoras su generosidad por compartir con todos nosotros el día de hoy. Que tengan feliz tarde y noche. Hasta luego.